que fue mucho más nuevo y más incipiente todo lo que tiene que ver con el estudio de la economía, pero desde el punto de vista de la demanda, es decir que en un comienzo el acento estuvo puesto más en la oferta, en la producción, y por lo tanto el determinante del costo de un proceso productivo era el determinante del precio, y por lo tanto el valor que tienen todas las cosas viene determinado principalmente por el trabajo que se pone para su desarrollo. En cambio, más adelante, con el acento en la perspectiva de la demanda, lo que se hace es estudiar el consumo, y en este caso, la expresión del valor viene dada por la utilidad que tienen los bienes para satisfacer necesidades determinadas. Y por lo tanto, el valor de las cosas está dado más bien por la utilidad que representa para el consumo, y no tanto como lo veíamos desde el lado de la oferta de el valor desde el punto de vista del trabajo o del costo que representa producir ese producto. Entonces, como ven, estamos empezando el estudio desde el punto de vista del consumo y después vamos a verlo desde el punto de vista de la producción. Cuando hablamos desde el punto de vista del consumo, hay dos enfoques para entender cómo podemos medir esta utilidad que tienen los bienes y cómo podemos estudiar finalmente la demanda, cómo se produce esa curva de demanda de cada uno de los bienes. Desde el punto de vista cardinal, lo que hacemos es imaginarnos que podríamos darle una unidad a la utilidad, es decir, que un cierto bien me produce una determinada cantidad de útiles, ¿ah? Y esto no es real en definitiva, pero sería una manera de poder medir la utilidad. Y lo hacemos en unidades de utilidad. A partir de este estudio nacen una serie de leyes de utilidad y demás. Muchos autores y muchos economistas trabajaron este tema, entre ellos Gossen, por ejemplo, y se produjo todo un desarrollo teórico que tiene que ver con estas medidas de la utilidad de las cosas, de las cosas que consumimos, en cuanto a la capacidad que tienen de satisfacer necesidades que tenemos. Y por el otro lado hay otro enfoque para trabajar y estudiar este tema del consumo, que es, en vez de hablar de unidades de utilidad, vamos a hablar de orden en que esos bienes y esos servicios nos dan una satisfacción. Es decir, que haya niveles de satisfacción. Este bien me produce más satisfacción que este otro, entonces hay un orden, hay uno que está primero, otro que está después, otro que está en tercer lugar y así sucesivamente. Y acá, a partir de este enfoque ordinal, surge el concepto de canasta, que ya algo estuvimos hablando la clase pasada. ¿Se acuerdan que les propuse ese trabajito o ese juego de consumo donde ustedes tenían que poner cuántas unidades de yogur, cuántas de fruta comerían en un mes, y varios contestaron, y a partir de eso también lo vamos a tocar en un ratito. Y estas canastas nos permiten también hacer combinaciones de bienes, porque acá lo que se trata es de ver cuáles bienes están en un primer orden de consumo, cuáles en un segundo, en un tercero, y así sucesivamente. Cuando nos enfocamos más en el enfoque cardinal, podríamos darle números a estas unidades de utilidad. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una serie de litros del consumo de leche en una semana, podríamos decir que si se consume 0 litros, la utilidad total va a ser 0 útiles en esta unidad inventada que estamos hablando, que es la unidad de utilidad. Y la utilidad marginal también no podríamos medirla en este caso. ¿Por qué? Porque ¿qué significa la utilidad marginal? Marginal es lo que nos queda de utilidad una vez que se aumentó en una unidad el consumo de un bien. Es decir, que cuando pasamos de una cierta cantidad de consumo a otra cantidad, esa diferencia de utilidad entre la anterior y la última es lo que nos da la utilidad marginal, es decir, lo último de utilidad que tuvimos. Entonces, si tomamos, por ejemplo, 1 litro de leche semanal, podríamos poner que la utilidad total es de 100 útiles,
Y entonces, desde 0 a 100, la cantidad que incrementó es 100, por lo tanto acá queda utilidad marginal de 100. Cuando pasamos a 2 litros de leche, ahí podríamos decir que la utilidad total ahora es de 180, y entonces la marginal nos queda la diferencia entre 180 y 100, que da 80. Esto es para que vean claramente cómo se va calculando esa utilidad marginal, es decir, lo que nos dio la última unidad agregada de consumo en satisfacción. Y así sucesivamente podemos llegar hasta 5 litros de leche. Fíjense que siempre la utilidad total va creciendo y la marginal, en cambio, va disminuyendo, porque hay una utilidad que va incrementándose en la totalidad, pero realmente la utilidad de la última unidad consumida cada vez es menor. ¿Por qué? Porque hay una cierta satisfacción ya lograda, y entonces seguir incrementando no hace que aumente tanto más la satisfacción general. Si eso lo pasáramos a una curva, podríamos ver esto. Fíjense que en la primera curva tenemos la utilidad total, que va creciendo a medida que incorporamos unidades de consumo, y en cambio la marginal va decayendo, como vemos en estos gráficos, en el histograma, y después le podemos trazar una línea también. Un histograma porque en este caso estamos hablando de unidades concretas que van aumentando, y cómo va cayendo la utilidad marginal a medida que la satisfacción va llegando a su punto más alto, a su punto más importante. Y una vez que llega a esa satisfacción máxima, ¿qué va a pasar con la utilidad total? Va a empezar a decaer, porque si sigo consumiendo litros de leche, finalmente va a ser malo, no va a ser saludable, no va a ser satisfactorio, ¿eh? Y entonces la utilidad total finalmente va a caer y la marginal va a pasar a ser 0 o negativa. Profe, disculpe, Acá, sí. la utilidad total, ¿cómo se mide? ¿Cómo hacen para medir u obtener Es esa que por utilidad? eso mismo, nosotros estaríamos imaginando que un litro de leche produce tantos útiles, ¿entienden? Es una manera de sintetizar la realidad y de teorizar este tema del consumo. O sea, no es que hay manera de medirlo, uno lo puede ir haciendo en forma teórica. Por eso es una manera de estudiar el consumo, pero que se llama cardinal y que tiene que ver con esto de ponerle un valor de unidad. Pero es subjetivo, de todos Es modos. subjetivo, exactamente, porque depende de cada persona, depende de los gustos, de la manera de satisfacer sus necesidades, y es muy personal. Claro, perfecto. Ahí lo vamos a ir viendo cuando después veamos algunos gráficos más y cuando analicemos justamente lo que ustedes pusieron de su selección dentro de la canasta, y vamos a ver cómo cambiaba la cosa. Precio y utilidad marginal del agua, en este caso es otro ejemplo, y acá tenemos la cantidad de agua consumida. Entonces, a medida que tenemos... van aumentando, digamos, las unidades consumidas y va cayendo esa utilidad marginal del agua, pero a su vez también podemos llevarlo a un valor de precio, y podemos ponerle un valor de precio a esto que va digamos, si por ejemplo el agua valiera un peso, en este caso $1, pongamos, ¿no? Un litro de agua valiera $1, a partir de ahí, todo lo que queda para arriba es lo que se llama este concepto de excedente del consumidor. Si lo vemos mejor en el gráfico de la derecha, donde tenemos la curva de demanda de agua, con una línea continua, fíjense que abajo está el precio de ese bien, y todo lo que está por debajo de la línea de demanda hasta ese nivel de precio es lo que se llama excedente del consumidor. Es decir, es todo lo que está dispuesto a pagar ese consumidor por el bien en cuestión. A medida que ese precio aumentara, supónganse que ese precio pasara a ser 2, se va a reducir ese excedente del consumidor. Y este excedente es un término muy, muy importante porque tiene que ver con el valor de las cosas. Vieron que en una de las clases Leo comentaba que no es lo mismo precio que valor. Entonces, el valor está muy vinculado a este
esta cantidad de excedente del consumidor. Y siempre va a depender de cuánto sería lo máximo que está dispuesto a pagar al tener muy poca disponibilidad del recurso. Y en cambio, cuando hay mucho mayor disponibilidad del recurso, esa cantidad a pagar cuando va a consumir la primera unidad va a ser mucho más chica. Y eso hace que también sea muy diferente el valor de un diamante, por ejemplo, al valor del agua. En el sentido que el diamante es un bien muy escaso, por lo tanto, para tener la primera unidad hay mucho mayor disponibilidad a pagar que con el caso del agua, que es un recurso mucho más abundante, y por lo tanto, para tener la primera unidad no es tanto lo que se daría para consumir la primera unidad. Y eso hace que el excedente del consumidor en el caso del diamante sea mucho más alto que el excedente en el agua. Y siempre depende también de qué circunstancias estemos, en qué lugar estemos, en qué lugar geográfico nos encontremos, cuánto va a ser lo que estamos dispuestos a pagar por la primera unidad de un bien como el agua, por ejemplo. ¿Profe? Sí. Perdón, no entiendo lo que sería la primera unidad, o sea, ¿a qué se refiere? Cuando vos, por ejemplo, tenés mucha sed, querés consumir una botellita de agua mineral. Para consumir esa primera botellita, vos vas a tener una cierta disponibilidad a pagar, depende de la sed que tengas y de las circunstancias en que se dé la cuestión. Pero probablemente vas a tener disponibilidad a pagar mucho más de lo que realmente cuesta. Supongamos que estás en un lugar donde escasea, donde no hay mucha agua, donde no podías comprar y estás muerta de sed, entonces estarías dispuesta a pagar a lo mejor $10 en lugar de $1 que sale la botellita, supónganse. En cambio, cuando ya consumiste una unidad, tu disponibilidad a pagar la segunda va a ser más baja. Y mientras menos sed tenés, menos disponibilidad a pagar vas a tener. Entonces eso es lo que va cayendo, ¿no es cierto?, de la curva de demanda a medida que vas consumiendo unidades. Y entonces lo que queda hasta el valor del precio es tu excedente, es el excedente de lo que vos pagarías porque le estás restando lo que ya pagaste. ¿Se entiende? Supónganse este ejemplo que tenemos acá en el PowerPoint. Supongan que fuera la entrada a un determinado parque, $2.50, y estas son las cantidades de ticket que uno va comprando para ingresar a ese parque. En el primer ticket, para poder ingresar a ese parque, yo tendría disponibilidad a pagar hasta $70. Supónganse que es un parque, una reserva nacional, un parque donde uno quiere ingresar y hay que pagar un cierto costo, pero el valor es de 2,50. Todo lo que está por encima de 2,50 hasta 70 sería, hasta 7, es lo que excedería, pero yo estaría dispuesto a pagarlo para disfrutar por primera vez ese parque. Un segundo ticket ya, para una segunda vuelta que fuera, podría pagar hasta 60. El valor sigue siendo 2,50. Entonces, esa diferencia sería lo que tendría de excedente. Y así sucesivamente a medida que voy comprando nuevas entradas al parque. Cada vez mi disponibilidad a pagar es menor, pero el precio sigue siendo el mismo. Por lo tanto, se forma como un triángulo donde tengo el excedente del consumo. Esto tiene muchas aplicaciones, porque por un lado, sobre todo los chicos que están en recursos naturales, cuando yo decido cuánto va a valer esa unidad del parque, estoy definiendo también cuánto le va a quedar de excedente a todas las personas que ingresen o que hagan turismo en ese lugar. Si incluso subiera el precio de esa entrada, quedaría con menos cantidad de excedente, y si la bajara tendría más excedente. Entonces eso influye muchísimo a la hora de decidir si uno va a visitar o no va a visitar ese parque.
En este caso era otro ejemplo, pero puse ese ejemplo para que vieran también cómo en otros bienes que pueden ser servicios, como un servicio de recreación, un servicio turístico, también se aplica este tema. Profe, pero en Perfecto. ese caso, la disponibilidad que yo tengo a pagar es porque ya no me genera tanta satisfacción o porque ya no me Claro, queda en claro, mi está bolsillo tanto relacionado dinero. con lo de la utilidad marginal, porque yo si ya una vez fui, ya no es tanta la necesidad o las ganas que tengo de volver a ir de nuevo, y así sucesivamente. Es decir, en la medida que uno va consumiendo unidades de un bien o un servicio, la utilidad marginal va decayendo. Ah, no tiene que ver ¿Mm? con lo que a mí me va quedando en el bolsillo de... No, 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 Ah, no. bien, Es perfecto. lo que uno está dispuesto a dar, a pagar por algo Sí, que tiene que ver con los útiles o la satisfacción que le genera a uno. Siempre bien. la primera unidad uno va a estar dispuesto a pagar mucho más y así a medida que aumenta la cantidad de consumo, uno va bajando esa disponibilidad a pagar. ¿Mm? Y está vinculado expresamente esto con la utilidad marginal que veíamos recién, que es una curva con pendiente negativa. Veamos ahora desde el punto de vista ordinal. Vieron que al principio les dije que hay dos maneras de enfocar este tema del consumo. El cardinal, que es lo que vimos recién, que sería haciendo imaginando que ponemos una unidad a la utilidad de los bienes y servicios, y en este caso sería el enfoque ordinal, donde lo que hacemos es comparar órdenes de satisfacción, simplemente. Y acá tendríamos entonces una serie de puntos. Si solamente tuviéramos dos bienes, bien Y y bien X, todo lo que está en el medio son infinitos puntos o combinaciones de esos dos bienes. Sin embargo, existen algunas combinaciones que son las preferidas, las que nosotros quisiéramos o que son útiles para nuestra satisfacción. Entonces aquí podríamos separar esta serie que son canastas preferidas de las no preferidas. En estas no preferidas sería porque tienen menos cantidad, porque son cantidades que no alcanzan a satisfacernos totalmente, y las que están por encima de la curva esta son las preferidas, pero fíjense que llega hasta un cierto nivel de cantidad de Y y un cierto nivel de cantidad de X. Si nos pasáramos de ese nivel de Y o de X, ya esos bienes serían tóxicos o no serían saludables, por lo tanto no los preferimos, no los queremos. Por lo tanto se forma este cuarto de esos círculos que vemos en nuestro gráfico de la derecha. ¿Y por qué graficamos varias de estas curvitas? Porque cada curvita o cada línea que podríamos hacer serían la unión de puntos que son combinaciones o pares de bienes que nos ofrecen la misma satisfacción, es decir, que son indiferentes. Cada uno de los puntos que unen cada una de esas curvas. Y en este espacio habría también millones de esas curvas, infinitas curvas, porque en todos los puntos tendríamos estas curvas. Entonces dijimos que hay un punto de saturación, una cierta cantidad de X e Y, que sería la máxima que podríamos llegar a consumir, y a partir de ahí serían ya no preferidas las otras combinaciones de bienes. Solamente este cuarto sería el cuarto preferido. Veamos mejor qué son estas curvas, que se llaman curvas de indiferencia. Son entonces líneas que unen combinaciones de bienes que nos dan la misma satisfacción, es decir, que son indiferentes entre ellos. Supónganse, acá está el punto C, pero si dentro de la curva esta que se llama I1 hubiera un punto A más arriba, entonces podríamos decir que A y C son son indiferentes esas combinaciones. Pasan por cada punto del espacio de bienes, no se cortan. Esa es otra característica de estas curvas, porque si se cortaran no seguiríamos el principio de transitividad, es decir, que no habría una lógica donde uno preferiría una cosa y otra y estarían en distinto orden de preferencia. Fíjense también que en estas curvas, el I1, el I2 y el I3, cada uno tiene una mayor cantidad de satisfacción. Es decir, que si podemos estar en el nivel 3, ese nivel es el que me otorga más satisfacción que estar dentro de las combinaciones del I1.
si yo puedo ir incrementando la cantidad de los dos bienes, siempre que esté dentro de esa área preferida, voy a tener mayor satisfacción. Tienen pendiente negativa también, no es, ¿y eso por qué? Porque a medida que voy cambiando de combinación, tengo que renunciar a una cierta cantidad de bienes de un tipo para tener más del otro. Si yo renuncio de Q2 para tener una unidad más de Q1, entonces siempre se va dando esa característica de una pendiente negativa. Y además son convexas hacia el origen. Vamos a ver después que existen unas excepciones, pero en lo general tienen esta convexidad, digamos. No son cóncavas, porque si fueran cóncavas estaríamos dentro del área tóxica o fuera ya del punto de saturación donde hemos sobrecargado la cantidad de una y de otro de los bienes de la canasta. Fíjense que acá les presento lo que ustedes marcaron de sus preferencias entre yogur y fruta. Es evidente la preferencia que había dentro del grupo que seleccionó, que había más tendencia hacia la fruta que al yogur. La fruta está marcada acá en la ordenada y el yogur en la abscisa. Si yo pusiera algunas de estas líneas que podrían unir diferentes combinaciones donde sería indiferente o darían la misma satisfacción, porque eso yo debería haber hecho la pregunta a cada uno y decirme todas las distintas combinaciones donde les sería indiferente. Eso no lo teníamos, esos datos, pero podríamos marcar el espacio ese de pares ordenados con estas diferentes curvas que también son numerosas, son infinitas, pero fíjense que luego aparece acá una restricción. Cuando yo les dije, bueno, pero el presupuesto que ustedes tienen para comprar fruta o yogures de 800 pesos, ahí ya cambió el panorama, porque ahí había una restricción en cuanto a lo que salía la fruta y el yogur, cuánto podían consumir de cada uno de esos dos. Y entonces ahí todos tuvimos que cambiar la cantidad óptima o lo máximo que podríamos consumir. Y esto es muy importante porque ahí se va a definir cuál es el nivel, el equilibrio que el consumidor obtiene, cuál es el punto o la canasta óptima para su consumo. Siempre lo vamos a estar contrastando con esa curva de presupuesto que aparece. Hay otro concepto también dentro de estas curvas de indiferencia que es lo que se llama la tasa marginal de sustitución. Y en realidad viene a ser la pendiente en cada punto de la curva, porque mide el número de unidades de I, es decir, de uno de los bienes, que se deben sacrificar por una unidad adicional del otro bien en cuestión. A ver. Supónganse que esto fuera kilos de pan, que es lo que está marcado en la ordenada, y abajo tendríamos queso, ¿no? Gramos de queso, no alcanzo a leer. No lo puedo sacar el cartelito. Entonces, yo tengo kilos de pan y queso por otro lado, gramos de queso. Si yo quiero 100 gramos más de queso, entonces voy bajando porque estoy dispuesto a ceder más pan al principio para tener un poco más de queso. Siempre al principio cedo más de un bien para tener una unidad más adicional del otro, hasta llegar a una zona donde ya se ha equilibrado y ya cada vez voy a ceder menos pan para tener 100 gramos más de queso. Entonces, esas diferencias de lo que estoy dispuesto a sacrificar de una unidad por la otra es lo que vamos llamando la tasa marginal de sustitución. Esa tasa, cuando se hace tangente a la curva de presupuesto, es donde tenemos el equilibrio del consumidor. Fíjense que acá tenemos los casos especiales de las curvas de indiferencia que yo les decía, las que son atípicas, que son normales. Por ejemplo, cuando contrastamos en esa canasta un bien y un mal. Ejemplo de esto puede ser cuando tenemos niveles de contaminación en un determinado sitio urbano y el bien podría ser espacios verdes que tiene ese lugar o esa población.
A medida que los niveles de contaminación aumentan, voy a necesitar cada vez más espacios verdes que compensen esa contaminación ambiental. Esto es un caso de una curva atípica de indiferencia. Otra curva atípica sería esta, cuando los bienes son perfectamente complementarios. Por ejemplo, A y B son zapatos, zapato izquierdo y zapato derecho. Entonces, si yo tengo todos zapatos derechos, pero no tengo ninguno izquierdo, no me sirve de nada, no me es útil, no otorga satisfacción. Solamente los puntos A, D, E, o sea, cuando tengo el par completo, es cuando voy incrementando satisfacción. Si no, estoy dispuesto a dar todo para tener uno del otro. Es decir, si yo tuviera un montón de pares de zapatos derechos, estaría dispuesto a dar todos para conseguir uno más del izquierdo. ¿Se entiende? O sea que en este caso, siempre que tenga ambos bienes a la vez, va a ser útil, si no, no es útil. Y en el caso de los bienes perfectamente sustitutos, que es la última curva que vemos acá, son con tasas marginales de sustitución iguales a 1, o unitarias. ¿Qué quiere decir? Que me da exactamente lo mismo renunciar en todos los puntos de la curva, renunciar a una unidad de un bien por el otro, porque los dos me otorgan totalmente la misma satisfacción, no tengo ninguna diferencia entre uno y otro. No ocurría eso con el yogur y la fruta, por ejemplo, pero sí podría ser entre dos marcas que me da exactamente lo mismo consumir una u otra en algún tipo de bien determinado. Entonces acá tenemos el contraste entre la curva roja, que es la de presupuesto, y las curvas estas de indiferencia. Y acá es donde se produce la elección que el consumidor hace. Supongamos que tenemos el primer gráfico que vemos a la izquierda. La curva más alta es la U2, donde yo tengo donde se hace tangente la curva de indiferencia con el presupuesto, con esa primera línea de presupuesto. Entonces ese punto B, que se marca ahí en la utilidad 3, en la curva de utilidad 3, sería el punto que elegiría el consumidor, porque es el máximo nivel que puede alcanzar con el presupuesto que tiene. Ahora, si ese ingreso cambiara y se redujera a la línea cortada que tenemos acá en rojo, entonces pasaría de un punto B a un punto B' de consumo. Es decir, que debería bajar su consumo de ambos bienes de la canasta a otro punto de equilibrio, de acuerdo al presupuesto que tiene ahora. Y lo contrario pasaría si en vez de disminuir su ingreso, el ingreso aumentara, porque esta línea roja entonces ahora se movería hacia la derecha y podría llegar a encontrarse en algún punto de equilibrio en el U4, que aparece acá, en el nivel 4 de utilidad, y en ese caso la cantidad de bienes de uno y de otro de la canasta aumentaría. Esto es lo que se llama efecto ingreso, que lo van a ver en el libro. Y algo el profesor también mencionó hoy, el efecto ingreso, es decir, que cuando cambia el ingreso de las personas o de los consumidores, cambian esas combinaciones de bienes de su canasta y puede mejorar aumentando las unidades de uno y otro bien a un nivel de utilidad superior. Muchas otras veces también va a suceder lo que se llama efecto precio, que es lo que vemos en el medio. Esto es cuando existe inflación en un determinado lugar. Todos los precios aumentan, todos los bienes y servicios aumentan de precio en forma equilibrada o disminuyen de precio, eso en un caso muy raro. Normalmente lo que se va a dar es que aumentan el precio. Hay un aumento generalizado de los precios, que es que se llama cuando hay inflación. Y eso produce un impacto indirecto sobre el ingreso, es decir, que ya el ingreso que uno tenía no alcanza para poder comprar todo lo que se compraba anteriormente. Entonces, es similar al efecto ingreso o el efecto renta, pero en este caso no es que cambió nuestro ingreso nominal, sino que cambió nuestro ingreso real. Y acá hay dos palabras importantes que
ustedes tienen que comprender bien. Cuando hablamos de valores reales de un ingreso, es qué es lo que puedo comprar o qué puedo conseguir con este ingreso que tengo. El nominal es el valor neto del ingreso que tengo, los pesos que tengo todos los meses de ingreso en el caso de salarios o la cantidad que me ingresa en un mes. Pero el real es lo que verdaderamente puedo comprar. En una época donde hay inflación, ese real va a ir disminuyendo, aunque el nominal siga siendo el mismo. ¿Se entiende esa diferencia? Porque lo vamos a ver mucho después, también en macroeconomía, este concepto de real y nominal. Entonces, el efecto ingreso es el que vemos en el primer cuadro, a la izquierda, y el efecto precio es exactamente lo mismo que sucede gráficamente, pero teóricamente es diferente, porque el primero está dado por un aumento o disminución del ingreso nominal, y en el segundo caso, lo que se llama efecto precio es un aumento de los precios generalizados de todos los bienes de la economía, y por lo tanto produce una disminución en el ingreso real de las personas. Y lo que hace justamente es que ahora me tenga que acomodar a un nuevo par de bienes que van a estar en un nivel inferior de utilidad. Y el último efecto que vemos a la derecha es lo que se llama el efecto sustitución, y este es muy importante. En muchos libros solo van a encontrar efecto ingreso y efecto sustitución. El del medio no lo van a ver porque es muy parecido, solo que es un aspecto más de lo que es estudiar esto del ingreso real. En el gráfico de la derecha vemos qué pasa cuando el precio de uno de esos dos bienes varía. Es decir, que supónganse que tuviéramos yogur y fruta, que es el ejemplo que hemos hecho con ustedes, y solo cambió el valor del yogur y aumentó de precio el yogur, pero la fruta sigue igual, entonces esa curva de presupuesto ahora cambia de lugar, pero no en forma paralela. Fíjense, la línea roja ahora pasó a esta línea cortada roja, pero cambió la pendiente. Y entonces ese efecto hace que deba pasar a un nivel de equilibrio de consumo diferente. Voy a pasar de B, que estaba en un principio, a B', que figura acá, a un nivel de utilidad inferior, pero es diferente el efecto que se está produciendo. Cuando nosotros vemos, entonces, este equilibrio, acá tenemos bien la igualdad. Cuando obtenemos ese equilibrio, cuando la tasa marginal de sustitución se hace igual al cociente entre los precios de los bienes que están en discusión. Fíjense que siempre en esta discusión de consumo que estamos haciendo y en este estudio de consumo estamos analizando solamente dos bienes de la canasta de consumo. Imaginen lo que es después si tuviéramos que poner en consideración cómo alcanza el equilibrio el consumidor entre la canasta de todos los bienes que consume. Pero para poder entender cómo elige, estamos poniendo solamente dos bienes. Bien. Y si uno va viendo cuáles son esos niveles de óptimo que va obteniendo a medida que cambia esta recta de presupuesto y cambia su ingreso, vamos a tener una curva que se forma acá. Si unimos los puntos A, B y C, que son los óptimos que se pueden tener a medida que el ingreso aumenta, entonces esa curva, que es la línea que va uniendo esos puntos de óptimo, se llama curva de ingreso-consumo, y que en otros casos la van a leer como curva de Engel. Y esta curva es la que mostró el ingeniero Santoni cuando hablábamos de los distintos bienes en función del ingreso y sus elasticidades en función del ingreso. Y ahí veíamos que los bienes de lujo tienen una elasticidad positiva, pero después veíamos que los bienes normales también es positiva, pero entre 0 y 1, y los bienes inferiores ya tenían una elasticidad negativa, es decir, que esta curva no tendría este incremento hacia arriba, sino que se iría hacia abajo en el caso de los bienes inferiores. Y
¿Qué pasa cuando hay un efecto sustitución? Que es lo que vemos acá. La línea azul es el primer presupuesto, donde la leche, en este caso, que es el bien que está puesto en la abscisa, tiene un cierto valor, pero si ese valor sube en un momento determinado sin que cambie el otro bien, pasamos a la línea verde de presupuesto. Y entonces aquí se producen diferentes óptimos de consumo. La línea que une esos diferentes óptimos acá se llama curva de precio-consumo. Y esto, si sumamos ese efecto de ingreso y ese efecto de consumo, finalmente obtenemos por cada uno de los bienes lo que es la curva de demanda, es decir, cuánto demandamos de cada bien en función de su precio. Normalmente esta curva de demanda final está dada principalmente por el efecto de sustitución. Es lo que prima normalmente el efecto de sustitución y por lo tanto hace que la curva de demanda, lo normal y lo lógico sea que fuera con pendiente negativa. Pero cuando prima el efecto ingreso en lugar del efecto sustitución, puede llegar a suceder que ocurra una demanda positiva, que son las grandes excepciones, y sería el caso de, por ejemplo, la papa en Irlanda, con el ejemplo que se dio al principio de la clase. Pero lo más normal es que prime el efecto sustitución y, por lo tanto, la curva de demanda tiene la pendiente negativa. Bien, eso hasta acá en cuanto a la teoría del consumo. A mí me gustaría que ustedes lo vean tranquilos, pueden usar también el libro para revisar estos temas. Lo más importante es que comprendan cómo se va obteniendo ese punto de equilibrio del consumidor. Porque todo lo que veamos también en la teoría de la producción, el fin último es encontrar el equilibrio, en ese caso, del que oferta algo del productor. Ahora hemos visto desde el punto de vista de la demanda, cómo un consumidor obtiene el punto de equilibrio, cuánto es lo óptimo que tiene que consumir de una canasta de bienes. Cuando lo vemos desde el punto de vista de la producción, lo que estamos tratando de encontrar es cuál es el óptimo de insumos que necesita un productor determinado conseguir o comprar para poder hacer un determinado nivel productivo o tener una determinada producción de unidades de producción. Entonces, el análisis es básicamente el mismo, solo que de un lado lo estamos viendo del consumo y desde el otro estamos viendo desde el punto de vista del productor. Patsy, hay una consulta en el chat. Sí, bueno, dale. Dice el profesor, profe, ¿el valor real es en un determinado periodo de tiempo? Claro, siempre tiene que ver el tiempo también, pero normalmente cuando nosotros hacemos un análisis puntual así es en un momento determinado, es decir, decimos, hoy en el mes tal del año 2021, el ingreso real es tal y el ingreso nominal es tal, ¿entienden? Si hiciéramos una comparación siempre tiene que ser en el momento. Por ejemplo, si decimos que hoy día un ingreso normal, digamos, o el salario básico es, supónganse, 30.000 pesos, ese es el ingreso nominal. Pero si hiciéramos la comparativa de cuánto es lo que nos permite comprar, estaríamos diciendo cuál es el real. Y lo hacemos en un momento de tiempo determinado. Eso va cambiando porque a lo mejor cuando estemos en julio de este año, ese ingreso nominal va a ser diferente porque puede haber aumentos de los ingresos básicos por paritarias y también puede ser muy diferente el ingreso real porque todo va a depender de cómo evolucionan los precios de los bienes y servicios. O sea que es muy importante decir en qué momento se está haciendo esa medición también.